Imaginaros que estamos en el año 2000, en marzo. Imaginad que estamos controlando a Bob, un querubín. Y un querubín un poco con personalidad gamberra, ¿no? No el típico angelito bueno, ¿no? Imaginaros que este querubín que controlamos puede poseer a cualquier cuerpo que controla y que existe en toda la periferia del videojuego, desde prostitutas, gigolos, bailarinas, técnicos nucleares, equipos antimotines, gigantes, animales, sacerdotes, agitadores sociales, chicas normales, terroristas, curas, en fin, y un largo etcétera de personajes hasta hacer un número aproximadamente de 40 tipos diferentes. Imaginaros que lleváis a Bob, a este querubín, por una sala y que no hay ninguna salida en toda la zona y solamente hay una rejilla en el suelo por la que es diminuta y no podéis pasar. Veis un ratón, lo poseéis y os metéis por dentro de ese pequeño túnel hasta otra sala más grande, ¿no? Es un concepto que actualmente, en estos días, lo podemos encontrar, por ejemplo, mismamente en el Dishonored, ¿no? En una misión que hay, por ejemplo, un castillo que puedes entrar de diferentes formas, pues si te metes por la zona en la que rodea el lago, al castillo, posees un pez y con el pez te metes por dentro hacia el alcantarillado y entras por los subsuelos y por el sótano y por la zona de dentro, ¿no? Hacia el castillo. Imaginaros que vais con Bob, que ha poseído un gigoló o un policía, y no podéis pasar por una zona que está llena de un líquido contaminante, ¿no? Imaginad que os vais y os tiráis hacia ese líquido en el momento en el que Bob se desprende de ese cuerpo, con lo que el cuerpo del gigoló, del policía, cae en el líquido y muere. Digamos que habéis hecho un suicidio, ¿no? Mientras Bob va en busca de un técnico nuclear que por medio del traje podrá pasar por esa zona, ¿no? Contaminada. Imaginad que esto, que ocurre en el año 2000, en febrero, hubiese tenido aún más repercusión y una crítica más favorable que la que tuvo, ¿no? Mesaya es el título en el que todo esto que habéis imaginado es más bien un recordatorio que ocurrió hará ya por los años 2000. Shiny Entertainment, que es la desarrolladora de este juego, digamos que donde más ha triunfado en crítica y ventas ha sido con Edward Jim y posteriormente con el MDK. Y por supuesto yo me alegro mucho. Es una empresa que no ha sido prolífica en lanzamientos, pero sí en la calidad de ellos mismos, ¿no? Es algo así como lo que puede ocurrir en un grupo de música, ¿no? Como por ejemplo los Dire Straits, ¿no? Un grupo clásico, un grupo totalmente de los mejores que han existido, ¿no? Liderado por Mark Knopfler. Pues este grupo solamente sacó 6 discos de estudio, nada más que 6. Y fijaros dónde ha quedado, ¿no? En qué lugar ha quedado de la música, solamente con 6 discos de estudio, ¿no? El primero en el año 78 y luego ya el último que sacaron en el año 91 en Every Street. Pues sí, lo que podíamos decir de Shiny Entertainment en este sentido es que es una empresa liderada por David Perry, que para mí es un genio, es un auténtico crack de los años 90, un tío que ha sabido en pocos títulos crear iconos. El de Edward Jim, el de MDK, y desgraciadamente a partir de ahí fue cuesta abajo, ¿no? Empezaron críticas, no fueron suficientemente valorados títulos como este Mesaya o, sin ir más lejos, el Sacrifice, ¿no?
Como siempre han sido una desarrolladora, y como digo, David Perry, un tío bastante inteligente, original, ha sabido estar bastante por delante en algunos aspectos, ¿no? Entonces, cuando salió en el cine Matrix, pues él quiso meterse también en el videojuego, ¿no? Y hacer el Enter de Matrix, ¿no? Que salió en el año 2003, ¿no? Cuando estaba ese fenómeno social, incluso, ¿no? De la trilogía cinematográfica, ¿no? De los hermanos Wachowski, ¿no? Entonces, bueno, a mí el Enter the Matrix, que es un título flojo, ¿no? Dentro de esta compañía, pues la verdad es que cuando me lo pasé me dejó un regustillo, ¿no? Tampoco fue un título, digamos que no estaba mal, ¿no? No estaba mal. Bueno, un título que no es de los más, evidentemente, a la altura que había estado esta desarrolladora, ¿no? Pero no está mal, no estaba tan mal. Ahora bien, lo que he visto sobre el Mesaya, ¿no? Las críticas que he visto, yo me he quedado alucinado, ¿no? Porque he visto críticas absolutamente denigrantes y fuera de lugar. Gente diciendo que si Mesaya era un Daikatana 2, que salieron los dos en el mismo año, ¿no? El año 2000. Que el juego había sido un fraude, que nos he oído una cosa. La verdad es que este título y estos comentarios probablemente vengan de personas que lo han jugado posteriormente, ¿no? El título, sacado en marzo del año 2000, yo creo que este es uno de los títulos que hay que jugarlos en el momento que han salido, ¿no? Hay otros que a lo mejor puedes hacerlo más, pero digamos que este hay que jugarlo justo en ese momento debido sobre todo a un factor, ¿no? Esto digamos que en el Crysis, en el año 2007, no habría ocurrido, ¿no? Porque el Crysis ha, digamos, liderado tecnológicamente más tiempo, ¿no? Su lugar, ¿no? En el sentido tecnológico. Pero lo que le ocurrió a Mesaya, y lo podría decir claramente, una especie de Crysis de los años 2000. Solamente que duró muy poco esa hegemonía, ¿no? Porque en esos tiempos los chips gráficos, las tarjetas, estaba todo muy revolucionado, iba todo mucho a pasos más avanzados, quizás dentro de la proporción de aquellos tiempos, ¿no? Estaba también la hegemonía de las consolas, ¿no? Con las PlayStation, la Xbox, la X1, ya estoy yo pensando en consolas que todavía quedan un mes o dos por salir, ¿no? La Xbox One, se me ha ido la cabeza. Entonces, realmente eran otros tiempos y esta tecnología, ¿no? Que metió Mesaya, que ahora explicaré detenidamente por qué para mí es el juego que es, un juego de los más especiales y mi juego preferido de Shiny, ¿no? Cada uno tendrá el suyo, ¿no? Habrá gente que tenga el MDK, otros que tengan los Edward G, los más nostálgicos aún de esta desarrolladora, sus comienzos. Yo me quedo con Mesaya, ¿no? Me quedo con Mesaya por bastantes motivos, ¿no? Que voy a nombrar, ¿no? Mesaya tiene dos cosas que a día de hoy es muy complicado conseguir. A día de hoy se puede conseguir cada una de las dos, a lo mejor por separado, pero aunar dos cosas que aunaba este juego en el año 2000 a principios es complicado. Por un lado, la tecnología. Y por otro, las mecánicas jugables frescas y originales. Unir estas dos cosas hoy en día es mismamente pensad. Poneros a pensar qué juegos tienen ahora mismo estos dos conceptos. Cuando digo tecnología me refiero a ofrecer algo que antes no existía en el videojuego. O sea, ha habido muchos títulos que han salido, que se os habrá quedado en la cabeza, como el Crysis tecnológicamente, pues juegos a lo mejor como el Doom 3, ¿no? Con ese aspecto visual. Juegos como el Far Cry, ¿no? Y otros, pero lo que hizo Mesaya es algo parecido, lo que pasa es que duró poco. Mesaya tenía una tecnología, lo primero, el TL, ¿no? No sé si la recordaréis, Transformation and Lighting, ¿no? Que es la transformación de los objetos, ¿no? Tridimensionales dentro del entorno, el movimiento de los objetos, y Lighting es lo que irradiaban esos objetos, ¿no? Las luces que irradiaban esos objetos colocados o expuestos en diferentes lugares del entorno, ¿no? Por ejemplo, las luces de neón del videojuego, ¿no? Esos tubos en los que desprendían esas luces verdes, ¿no? O sea, digamos algo así, vendría a ser algo parecido como una sensación como lo que
era el Ambilight en las televisiones de ahora, ¿no? Ese Ambilight que tiene, ¿no? Que se va por detrás de las televisiones formando con las diferentes paletas de colores que ofrece la pantalla en cada momento, ¿no? En tiempo real, ¿no? Y se va formando esa ilusión en forma de luz, ¿no? Por detrás. Era algo parecido adaptado a los videojuegos, ¿no? Luego además en el videojuego era probablemente, yo creo que era el que no fue el primero, ¿no? Pero fue uno de los primeros, yo diría, que usó con más consistencia las extensiones MMX, ¿no? Por aquellos tiempos de los Intel, ¿no? Que usaban en sus Pentium, ¿no? Aunque esta tecnología la sacaron en el 97 y ya juegos como Compot, ¿no? Ese título de carreras futurista, ¿no? No sé si lo recordaréis, ya lo usaba, ¿no? Pero yo creo que fue aquí donde más se usó. Y luego la tecnología desarrollada por Shiny, ¿no? Que era el RT-DAT. No sé si lo recordaréis, ¿no? Esa Real Time Deformation, ¿no? Y escalado, ¿no? Esto consistía básicamente, lo voy a resumir así a grandes rasgos. Digamos que los modelos de los personajes estaban construidos sobre una capa ósea y luego sobre unos músculos tensados, bien organizados y sobre una piel, ¿no? Y por supuesto luego texturizado. Entonces esto hacía que cuando se movían los modelos, se podía, si os fijáis por ejemplo en mi chaqueta, veis que estoy moviéndome y se está, digamos que estirando, ¿no? Se está estirando, se está deformando en cierto modo, pues eso es lo que ocurría en el juego, ¿no? Ocurría eso, y luego donde más se notaba probablemente yo creo que era en los gigantes, ¿no? En esos personajes que estaban semidesnudos y con los músculos al aire libre y que cuando los movías se veían, ¿no? Pero también se apreciaba en las ropas, ¿no? En las ropas de los personajes, ¿no? Entonces esto no se había visto antes en modelados de videojuegos. Estas tecnologías se usaban en estaciones de trabajo profesionales, pero no en videojuegos. Entonces aquí es donde primera vez se puede ver, ¿no? Esos modelajes, esos modelados de personajes que no son tan poligonales, ¿no? Que parece que los ves y ves el contorno, está como muy renderizado, todo muy curvado, muy estructurado, ¿no? De lo que eran las formas. Eso no se había visto antes, ¿no? Y luego el manejo de Bob era una gozada, o sea, manejar a ese personaje daba la impresión, esos movimientos tan fluidos, ¿no? Porque luego este sistema también tenía otra cosa, ¿no? Que era el nivelado de los polígonos, ¿no? Según tu sistema que tuvieras en ese momento, según digamos, el procesador que tuvieras, ¿no? Pues nivelaba más o menos polígonos para que la carga gráfica fuera menor y pudiera ir el juego más fluido, ya que tenía un tono arcade, era digamos, un plataformas shoot 'em up, con un poco de incidencia arcade, ¿no? En cuanto a velocidad de juego, ¿no? Entonces, por aquellos tiempos, los polígonos que había, me parece que rondaban los 90 o 100.000, ¿no? Entonces, esto ayudaba mucho, ¿no? Porque si tenías un procesador no muy avanzado, pues en unas escenas en las que había mucho personaje en pantalla o disparos, los polígonos bajaban para que el movimiento fuera más fluido. Entonces, esto fue algo tecnológico muy bruto en aquel momento. Lo que pasa es que quedó aparcado por otras tecnologías, rápidamente otros motores, y no se llevó tan a cabo, ¿no? En un futuro posterior en videojuegos, ¿no? El videojuego tecnológicamente era muy bueno, tenía un aire neoindustrial, ¿no? De escenarios con mucha sociedad, ¿no? Era un juego cyberpunk, ¿no? Era un juego que iba acomodado y acompasado de la propia música también, ¿no? Que estaba impuesta por Fear Factory, ¿no? Que era un grupo de rock industrial, ¿no? Techno rock, y le daba un empaque a todo, ¿no? A lo visual y a lo sonoro, ¿no? Con una música potente, ¿no? Y bien estilizada, ¿no? Para el tipo de juego que era, ¿no? La verdad es que el juego luego tenía unas mecánicas, como ya he empezado diciendo en el vídeo, originales. Era original. El manejo de Bob, digamos, que cuando tú lo manejabas, él podía en cierto modo volar, pero es como estos pájaros que están enfermos y lanzan al vuelo y luego caen. Tenía una tendencia a volar, pero su tendencia era bajar. O sea, él podía dar impulsos volando, pero acababa
bajando siempre, entonces no se mantenía volando. Entonces esto se ayudaba pues de plataformas en las que había ventiladores que con el aire se ayudaba a que él pasara y pudiera subir, ¿entendéis? Y así ibas a veces yendo por plataformas, ¿no? Y eso ayudaba a que él se mantuviera por el aire, ¿no? Con ventiladores, con aires que le iban dando en el cuerpo y lo subían y tal, ¿no? Entonces esa era un poco la base del manejo de Bob, ¿no? Bob se podía meter en cualquier personaje y dependiendo de la escala del personaje, de la escala social en ese mundo, pues podía hacer una cosa, algunos botones solamente los podías activar pues, un médico, o algunas puertas solo las podía abrir un personaje específico, ¿no? Entonces jugaba mucho a eso. Luego el tipo de juego era muy lineal, eso también se criticó. Pero bueno, por ejemplo podías ir en modo chef, un poco escondido, ¿vale? O sea, o ir pasando, digamos, por un personaje que los policías no le tuvieran que detener, ¿no? Pero si te cogías un policía y te ponías a disparar, todos los policías que estaban contigo te iban y se te ponían vamos, te machacaban, ¿no? Podías ir un poco en plan sigilo, aunque el camino era el mismo, era muy lineal, o ir de otras maneras, pero haciendo lo mismo, ¿entendéis? Según el personaje que cogierais, ¿no? Entonces el videojuego para mí es el mejor juego de Shine Entertainment. O sea, es el mejor juego y me parece que la gente que lo haya jugado, nada más cuando salió, me parece prácticamente imposible que esto no se valore. O sea, es que me parece imposible no valorar un juego que ha ofrecido una tecnología muy buena. Luego el aspecto sonoro era muy bueno también, no ya solamente la música, ¿no? El aspecto sonoro también tenía una incidencia muy buena, los efectos sonoros, ¿no? Nos encontramos ante un producto tecnológicamente y jugablemente original. Quizás donde más flojeaba era en el guión, en la historia, ¿no? Luego el juego también tenía esos paneles, ¿no? Que tampoco era una cosa habitual en los juegos, paneles en los que publicitarios, ¿no? O paneles en los que había una especie como de vídeos, ¿no? Que salían policías hablando, un poco para darle un poco de narrativa, que era muy, muy básica, muy mínima, ¿no? Esos paneles, digamos, de movimiento, ¿no? Eso no existía, tampoco era habitual verlo, ¿no? En esos entornos. Normalmente los entornos de Mesalla, incluso los entornos mismos, eran ciertamente, no sé si decirlo novedosos, ¿no? Pero sí tenían un rollo bastante fresco, ¿no? Era un rollo bastante fresco, ¿no? Estaba muy bien realizado en aquellos momentos, ¿no? Con esos paneles, como ya he dicho, con esos que ponían vídeos, esa introducción, ¿no? Luego esos cristales por debajo del suelo transparentes, esas luces de neón, ese rollo sucio, ¿no? Ese estilo un poco Quake, MDK, todo llevado de una forma muy, pues eso, muy grunge, ¿no? Muy neo-industrial, ¿no? O sea, es algo que llamaba la atención en aquel momento, por lo bien, además que lucía, ¿no? Y todo encima muy fluido, ¿no? Porque por el sistema del RTDAT, ¿no? De la nivelación de los polígonos, ¿no? Entonces era un juego que merecía la pena, ¿no? Jugablemente y tecnológicamente. Entonces es una lástima, para mí es un juego que ha significado uno de los mejores títulos que yo he podido jugar, sobre todo si lo comparamos con la pequeña duración que tenían. Porque el juego, el problema es que duraba muy poco. El juego duraba, me parece que, pues 7 o 8 horas, no más. Entonces, en aspecto duración, calidad, es de los juegos más grandes que he jugado en toda mi vida. A mí me parece una joya, ¿qué queréis que os diga? Me parece un auténtico juego con personalidad. Quizás no tenía, como ya digo, una narrativa o un guión bueno, ni nada del típico guión. Pero las mecánicas jugables y la tecnología hacían una auténtica gozada. Luego, el tema de armas estaba bastante bien. El lanzallamas era genial, era una gozada ver cómo con los policías, el lanzallamas que tenían los policías los cogías y quemabas, ¿no? Molaba mucho eso, ¿no? O el rollo de meterte en un personaje y poder suicidarlo, ¿no? Tirarte por un balcón y luego, en el momento que le tirabas, salir del cuerpo, ¿no? O matarlo de otras maneras, ¿no? Que hay. Eran cosas que estaban muy bien. Eran cosas que estaban muy bien en aquella época. Luego tenías una especie de maza que lanzaba como una especie de arpones, ¿no? Que dejaba a los enemigos clavados en la pared, algo así como lo que pasaba en Darkness 2, ¿no? Con
con esos tubos que se los tirabas y se quedaban el enemigo ahí clavado, ¿no? Luego tenías también un arma para bajar y ir como escalando por la pared, que eran como unas hélices, ¿no? Que disparaba una pistola con la cuerda, creo que era, y iba bajando. Las armas, luego ametralladoras de doble cañón, o sea, lanzacohetes, la verdad es que estaba muy bien el juego en ese aspecto también. Es una pena, ¿no? Es una pena, es una pena lo que no se haya valorado este juego realmente dentro de lo que ofrecía, que era muy bueno en aquellos momentos. Pero bueno, tampoco se valoró, por ejemplo, Sacrifice, ¿no? Yo he jugado a todos los de Shiny, tengo todos menos el Sacrifice. Todos los que he podido tener, vamos, menos el Sacrifice, y lo he jugado también, me parece un juego bastante original y es una lástima, ¿no? Es un multijugador online, es una lástima que tampoco se le valorara, ¿no? En cierto modo, que no tuviera las ventas que debió tener, lo mismo que Mesaya, ¿no? Es una lástima, Shiny se fue al garete y me hubiera gustado muchísimo una segunda parte, ¿no? De este Mesaya, ¿no? Ya por Shiny no, por otra empresa, ¿no? Pues como por ejemplo ha pasado con Deus Ex, ¿no? Con el Deus Ex Human Revolution, ¿no? Me hubiera gustado ver una segunda parte de este juego porque ahora mismo, con la tecnología que ahora mismo tiene que ser, o sea, tendría que ser brutal un videojuego así. Y yo estoy convencido de que sí quedaría ahora más, o sea, ahora mismo un Mesaya, yo estoy convencido de que daría más el golpe de lo que lo dio en su momento. Estoy convencido. Ahora podrían hacer una maravilla de videojuego. Con esas mecánicas y ese concepto, ¿no? Es una lástima, es una verdadera pena para mí, ya digo. No sé, si hay gente que no lo ha jugado o que lo quiere jugar, pues por ver cómo era, ¿no? y lo que ofrecía. Y los que no, pues la mayoría que lo habréis jugado, pues simplemente recordaros, ¿no? Este título, ¿no? Habrá gente, como ya he dicho antes, que bueno, puede ser el World su juego preferido de Shiny, dependiendo, ¿no? Para mí es Mesaya y adoro el videojuego, lo tengo como lo tengo totalmente adorado, este juego, ¿no? Este juego que tan corto es, pero que dio unos conceptos que es difícil, como digo, aunar hoy en día, ¿no? No sé, y además es un juego, yo lo veo hasta un juego de culto, fíjate lo que te digo, ¿no? Pues se ha quedado en un juego nada más, no han sacado, no ha sido ni una saga, ni ha sido nada. En fin, lo dicho, se me quedarán cosas en el camino, pero ya he dicho más o menos lo que hacía falta, ¿no? Así que, bueno, los que lo hayáis jugado en su momento seguramente lo habréis disfrutado mucho y con eso es con lo que hay que quedarse. Nos vemos en otro vídeo, chao.